Bueno, pues ahora mismo vamos a ver elaborando mi plan de contingencia, animación niños. Em, lo he dicho en los anteriores cursos también de elaborando mi plan de contingencia. El plan de contingencia nos pone ahí, es un conjunto de procedimientos e instrucciones alternativos a las condiciones operativas normales de la empresa, de forma que se permita el funcionamiento de esta, a pesar de que algunas de sus funciones dejen de hacerlo por culpa de algún incidente o ciertas condiciones externas ajenas a la organización. En este momento, ese incidente, esas circunstancias o ciertas condiciones es la crisis provocada por esa pandemia, ¿vale?, del COVID. Realmente yo con lo que quiero que nos quedemos es que este plan de contingencia no solo es, o se puede pensar que es un papel por si, bueno, un documento por si nos viene la inspección y nos pregunta por él, que lo tenemos, lo tenemos. No. Para mí, como técnico en prevención de riesgos laborales, es más que eso. Es ese plan, es todos los protocolos que nosotros hemos establecido, plasmados en un documento para diferentes, como herramienta, ¿vale? Para integrarlo dentro de nuestra empresa, no para tenerlo ahí y dejarlo olvidado, sino para integrarlo y para que podamos aplicarlo día a día. Lo interesante de este plan de contingencia es que podemos extraer la parte que nos interesa para darle esa formación a los trabajadores. También podemos hacer un checklist o emplearlo como un checklist, como un control y un seguimiento para poder ir comprobando que seguimos ese plan de contingencia, que a pesar del tiempo seguimos con ello. Entonces, que mi labor es comunicaros y es indicaros para qué sirve este plan, a más de que sea que lo han recomendado y que bueno, que es como un papel más de prevención. La prevención teórica, sin la práctica, o sea, llevada a la práctica, sin eso, no va a haber prevención en ningún momento y no va a haber una solución. Me refiero a la prevención de riesgos laborales, es para eliminar o minimizar cierto riesgo o todos los riesgos que tengamos en el trabajo, y sin esa implantación, en este caso, sin este plan de contingencia, eh, no, no sería lo mismo, no se engranarían las piezas igual, con lo cual, pues pronto veríamos los fallos y pronto pues tendríamos ese resultado negativo. Bueno, em, yo he hecho un índice, acaba de llegar Felisa, yo he hecho un índice que es este. He usado varios documentos. En los anteriores cursos que hicimos, módulos, el módulo de actividades, el módulo general, ya visteis que yo suelo coger de textos, de documentos oficiales, ciertas partes y las plasmo tal cual. El motivo es para que se interprete correctamente cualquiera de esos documentos con los que yo trabajo. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque si bien un Real Decreto es de obligado cumplimiento, una guía es una recomendación, si además yo cambio ciertas palabras, ciertas frases y las pongo, por así decirlo, con mi redacción, a mi gusto, puede ser que no se interprete correctamente. Entonces, yo os voy a dejar esos documentos que os he comentado, que he usado yo, para que, para que los uséis si los necesitáis de consulta. Y y el, am, el índice que yo considero que es el necesario y más completo para un plan de contingencia sería este. Veremos que, por ejemplo, en el análisis previa, todos estos puntos, ¿vale? El ISGA, como veremos aquí, pues nos los comentan. Lo veremos en un momentito. También deciros que en este módulo, en este curso, lo que he hecho es dejar en color lila lo que pues podríamos ponerle, ¿vale? O lo que deberíamos de poner en este documento. Es un ejemplo, en el sentido de no es nada exhaustivo, es preferible que cada uno lo amolde a su propia actividad. Aparte de que
bueno, yo lo que conozco de ciertas actividades es, por así decirlo, bastante por encima. Cada uno dentro de su trabajo conoce todas las piezas, tanto fundamentales como las secundarias, y conoce toda la forma de proceder. Además, en el módulo anterior habíamos visto que yo os indicaba ciertos detalles o protocolos que se podían hacer de actuación en vuestra actividad, pero quién mejor que vosotros, que ya seguramente los habéis estado implantando durante todo el verano, ¿vale? Entonces, empezamos. El 1, análisis previa. Bueno, yo dejaría estas dos frases del objeto del presente documento es prever y describir esas medidas que deben ser adoptadas por parte de, bueno, la empresa que sea, para garantizar un escenario seguro de reincorporación presencial al trabajo por parte de su personal en el contexto de la actual crisis sanitaria ocasionada por este COVID. Y dice, así pues, las medidas descritas a continuación se orientan fundamentalmente hacia la prevención de los posibles contagios que pudiera sufrir el personal de la empresa como consecuencia de nuestra actividad laboral. Y dice, ajustándose todas ellas a las pautas y recomendaciones dictadas y coordinadas por el Ministerio de Sanidad. Es importante que dejemos el objeto del documento y en qué nos basamos. También podríamos hacer referencia de diferentes documentos, ¿vale? Pero con esto pues yo creo que ya sería suficiente. Lo que os decía, os voy a dejar varios planes de contingencia, más que planes son guías. Esta es la de la Xunta, ¿vale? La de Galicia, está en gallego, pero también hay documento en castellano. Y realmente, si os fijáis, aquí pone análisis previa y evaluación del riesgo de exposición al coronavirus. Y pone que... En Estados Unidos. Ya, bueno, porque los medios de comunicación siempre van... ocurre en el fútbol. ¿De quién habla? Pues del Barça y a la hora. ¿Puedes quitar el sonido, por favor? A ver, ya te lo quité yo, no te preocupes. Cuando necesites comentarnos o cuando hablemos, desconectas el sonido. Bueno, pues os comentaba que en esta guía, a ver, la guía nos indica toda y cada una de las partes que debe de contener. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor pues, no pone un índice, no pone un seguimiento, no da ciertas explicaciones. Vale, entonces es interesante que nosotros pues, vayamos punto por punto. Si veis, pues eso, pone el tipo de empresa, el sector, los puestos de trabajo, todo esto lo iremos viendo. ¿Vale? Entonces, decíamos que el primer punto, empresa, centro de trabajo, pues ponemos la empresa, el sector, ¿vale? El trabajo, falta, perdonad, me comí aquí, centro. El centro de trabajo. Claro, ¿nosotros qué hacemos? Nos vamos a ir cambiando de centro. ¿Qué pondremos aquí? Pues según servicio, a diferentes emplazamientos, diferentes instalaciones. Vale, lo dejamos así y bueno, la dirección sería la dirección fiscal de la empresa. Pero el centro de trabajo, luego lo modificaré. El centro de trabajo tendremos que indicar que pues vamos a desplazarnos a diferentes establecimientos y podemos dejar ahí indicado que pueden ser tanto en interior como en exterior. Bueno, nos dice, responsable de la evaluación del plan, de la elaboración, perdón. Es importante dejar esa responsabilidad, esa persona responsable, todos sus datos en el plan de contingencia. Esto no va a ser para, es culpa tuya, esto se hizo mal. No, siempre que hacemos un documento, que lo elaboramos, tenemos que firmarlo. Fijaros, si fuera un plan de prevención, lo firmaría alguien como yo, un técnico en prevención de riesgos laborales. Como es un plan de contingencia y lo puede elaborar y firmar cualquier persona física, vale, pues aquí dejaríamos esos datos. Y luego aquí nos pone fecha de elaboración del plan y después fecha de aprobación del plan. Es importante lo de la elaboración, cuando sea elaborado, vale, pero es muy importante esa fecha de aprobación del plan. A partir de ese momento tenemos que hacer todos los protocolos, toda la forma de actuar en el trabajo,
tal y como hemos dejado registro en el plan de contingencia. Y, por supuesto, si actualizamos, pondríamos aquí pues las diferentes actualizaciones. ¿Vale? Mirad, os acabo de decir que si fuera un plan de prevención de riesgos laborales, sería pues un técnico, ¿no? El que lo firmase. Os voy a enseñar un documento. A ver, aquí. Vale, este documento, ¿vale? Es el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición del COVID. Si os fijáis, aquí pone 7 de octubre. Este documento se va actualizando, ¿vale? Entonces, es importante, si en algún momento lo empleáis o si necesitáis ir a ver cualquier cuestión, que veáis que está actualizado, ¿vale? Más que nada porque a lo mejor pues esto en este momento no nos afecta, la adecuación a los cambios en la estrategia de detención precoz, pero pues puede ser que algún acto sí que nos hubiera afectado, ¿vale? Alguna modificación. ¿Para qué os enseño este documento? Pues este es un apoyo para nosotros poder hacer procedimientos, actuaciones en cuestión de la prevención del riesgo COVID. ¿Cómo vosotros os vais a hacer, por así decirlo, de la labor de ese técnico de prevención en ese plan de contingencia? Pues sí os tenéis que apoyar en él. De todas formas, vamos a ver ciertos puntos porque entiendo que no estéis acostumbrados pues, a manejar textos legales en materia, sobre todo en materia de prevención, y que tampoco a lo mejor estéis acostumbrados a ciertas palabras que empleamos en prevención, ¿vale? Entonces, pues daremos una vuelta por este documento en los puntos que necesitemos. Bueno, nos dice ahí. Nos dice, identificación de la persona o personas encargada de la gestión del suministro del material higiénico y de protección. O sea, tanto de los líquidos, tanto, ¿os acordáis que decíamos los virucidas dérmicos, los virucidas de limpieza de superficies y los virucidas de limpieza de alimentos? Vale, pues, ¿quién nos los va a suministrar? Quien sea. Podemos dejar aquí el registro o podemos no dejarlo o ir incluyendo, ¿vale? O no dejar registro de las empresas suministradoras. Pero, ¿quién es importante? Esa persona que va a hacer de enlace, ¿vale? De enlace entre las empresas suministradoras y nosotros. Y en cuanto dice aquí de protección, pues van a ser los EPIs, las mascarillas, ¿vale? Las mascarillas, las pantallas faciales, va a ser importante. Bueno, y nos dice, identificación de las personas responsables de seguimiento y control de la implantación del plan. Claro, es muy importante, como habíamos dicho al principio, tener este documento, pero más importante es hacer un seguimiento, un control de esa implantación. Y además, tiene que ser un seguimiento y un control que después nos sirva para si tenemos que modificar algo en el plan. No vale de nada pues hacer eso, unos checklists, mandarlos, los trabajadores los cubren y los metemos en un cajón. Eso no tiene sentido ninguno. Vale, es tiempo perdido. Lo que hay que luego es ver esos resultados y hacer esa labor de revisar nuestro plan de contingencia por si en algo podemos mejorarlo. Entonces nos dice ahí, se considera apropiado constituir una comisión de control y seguimiento. ¿Qué ocurre? Que si la empresa es pequeña o si nosotros somos el empresario y como mucho contratamos a una persona en algunas ocasiones, vale, no sirve de mucho ser varios. Lo que sí quiero que quede claro es que si se va a hacer ese seguimiento y ese control, lo importante es que en cada evento esté esa persona responsable. Entonces, a lo mejor es más interesante aquí dejar reflejado cada uno de los trabajadores, ¿vale? Con un proceso o un protocolo para hacer ese seguimiento y control y responsabilizar a cada uno de ese seguimiento y control. La palabra responsabilizar simplemente no es lo que he dicho, no la empleamos en prevención para ver culpables, sino porque
el empresario tiene la obligación de darle al trabajador vigilancia a la salud, formación e información, y prever y minimizar y eliminar los riesgos que pudiese tener ese trabajador en el trabajo. Entonces es responsabilidad todo ello del empresario. Ahora bien, el trabajador tiene también esa responsabilidad de velar en el trabajo por su seguridad y la de sus compañeros. Con lo cual, este tipo de responsabilidad. Bueno, y pondríamos aquí los diferentes datos, ¿vale? Nos dice, descripción de los puestos de trabajo, cuadro de personal y organización del trabajo. Aquí es un listado o diferentes listados simplemente indicando la estructura de nuestra empresa. Vale, os dejo aquí así como reflejado un organigrama para que indiquemos las funciones, pero en materia de prevención, en materia de este plan de contingencia. Me refiero, si está el empresario y cada trabajador se va a hacer responsable de su seguimiento y control, vale, pues dejaremos así e indicaremos que los trabajadores se hacen responsables. Si por otro lado lo que tenemos es un servicio de prevención ajeno, pues tendremos aquí un enlace, ¿vale? Para tener ese servicio de prevención ajeno que apoya a ese empresario para facilitarle a los trabajadores la labor, o bueno, facilitársela más bien, eliminarle o minimizarle ese riesgo. Nos dice puestos de trabajo, incluyendo la plantilla asignada, los horarios, tareas a realizar, equipos de trabajo, organización del trabajo, horarios, pausas. A ver, en muchos casos vosotros no vais a tener un horario establecido en el sentido de, pues un día el evento empieza a una hora, otro día empieza a otra. Entonces, lo que quiero que se ponga aquí es todo lo que podría después darnos información acerca de cómo podríamos establecer medidas. Vale, simplemente, por ejemplo, en horarios, pues según horario, según evento, ya estaría. Las pausas, hablaremos otra vez de las pausas, os hablé en el módulo anterior, las pausas en este momento para los trabajadores son muy importantes porque tienen que ser pausas conscientes, ¿vale? De que vayan, por ejemplo, al baño o a la zona que tengan habilitada los trabajadores para retirarse la mascarilla, bueno, para primero higienizar las manos, retirarse la mascarilla, a lo mejor lavarse la cara, descansar, volver a ponerse la mascarilla. Descansar simplemente es tomar aire, ¿vale? Hoy en día la mascarilla es obligatoria y así debe de constar siempre en el trabajo. Pero esa pausa es muy necesaria en este momento porque los EPIs que llevamos nos van a provocar pues, más sudoración, picores, algún problema seguramente que tengamos o podamos tener dérmico. Entonces, esas pausas pues van a ser para, bueno, conscientemente voy a hacer esto y no pasarnos toda la jornada laboral toqueteándonos, que de todas formas lo hacemos porque a mí me veréis en todo momento que me rasco, que me toco y que me pica. Ahora ya, esto, si antes no lo hacía, pues seguramente por el tema de la mascarilla he cogido hábitos, ¿vale? Y esto nos puede pasar a cualquiera. Entonces, eso de las pausas es muy importante. Pausas, pues podemos dejar, según sea el tiempo del evento, ¿vale? O según el trabajo que haya, se indicarán las pausas antes de la jornada laboral. Se podría poner eso. Los puestos de trabajo, pues simplemente, si somos cuidador, animador, si somos cuidador, animador y damos, por ejemplo, la merienda, ¿no? Que hay algunos casos. Si somos guardería, o sea, si somos cuidador guardería, bueno, va a ir dependiendo, ¿vale? Y nos dice, tareas a realizar, pues detallado, pero sin excederse. Me refiero, tareas a realizar por la cuidadora normal, tareas a realizar por la cuidadora guardería, ¿vale? Tareas a realizar
por, bueno, pues si hay merienda, ¿no? Cuidadora, merienda. O imaginaros que fuera una animación de niños, pero en plan de espectáculo, con un escenario. Pues tareas a realizar por cuidador de espectáculo. Bueno, digo cuidadora, pero puede ser cuidadora y cuidador. Vale, disculpar, es el hábito. Bueno, dice después, descripción de los principales procesos. Y aquí nos dice, deben describirse someramente todos los escenarios productivos. ¿Por qué? Porque dentro de los puestos que acabamos de describir, ¿vale? Y dentro de esas tareas a realizar, nos vamos a encontrar con diferentes procesos. Procesos como, si estamos dentro o fuera. Procesos como, fijaros, yo he puesto aquí, animación escenario, animación juegos, animación y merienda, hinchables, animación en piscina. Vale, puede haber muchos escenarios, muchos diferentes servicios, diferentes actividades al final. Entonces, habría que hacer esa enumeración de lo que se puede hacer en nuestra empresa y describir cómo son las actividades. Aquí no hay que meter aún nada de prevención, en el sentido de no tenemos que poner las medidas que hacemos para disminuir o eliminar el riesgo COVID, sino pues lo que hacíamos antes. Animación de escenario, pues se subirán al escenario, harán teatrillo, lo que sea. Animación de juegos, aquí no hace falta describir. Los juegos serán favoreciendo el no contacto físico, sino que animación de juegos y ciertos juegos, pues si son al aire libre, pues podremos hacer, bueno, diferentes, ¿no? Pondríais ahí el listado que tengáis. Igual que lo de animación y merienda, pues describir si las meriendas se hacen antes, después, si las meriendas son que yo tengo que dar también en sí la comida, a ayudar, ¿vale? Bueno, aquí no había puesto, pero también pondríamos aquí la cuidadora guardería, bueno, todos y cada uno de esos servicios que podríamos nosotros dar. Y dice aquí, descripción de presencia de contratas, suministradores, usuarios y clientes. Es muy importante. Está claro que nosotros no somos el establecimiento, ¿no? Entonces no tendríamos tanta carga en este punto, en el sentido de usuarios y clientes van a ser los mismos, contratas, normalmente lo vamos a gestionar nosotros, esa animación, pero si contratamos algo especial, pues por ejemplo, los hinchables, si son con una persona, pues pondríamos esa presencia de contrata, y si es simplemente el hinchable, pondríamos ahí presencia suministradores. Si, por ejemplo, nosotros en esa animación también nos encargamos de dar la merienda, ¿vale? De ofrecerla, o sea, de planificarla, de elaborarla, pues aquí también pondríamos los suministradores de ese material para la merienda, ¿vale? De esos productos. Y en cuanto a la presencia de usuarios, diréis, ¿y aquí qué pongo? Pues indicar, ¿vale? Vuestras actividades, para qué edades están establecidas o para qué usuarios. Pues la animación de niños, pues para niños de tal edad a tal otra. Lo de los hinchables, para tal. Este documento tiene que daros la posibilidad, por eso no quiero tampoco que detalléis en exceso, por lo menos en la primera parte, ¿vale? Porque tiene que daros la posibilidad de realizar todos y cuantos trabajos ya soléis hacer. Me refiero, lo interesante sería hacer un plan de contingencia para todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque imaginaos, si de cada evento tenéis que hacer un plan de estos. Aparte de que el trabajador, si os acompaña algún trabajador, cuando vosotros le deis el plan de contingencia para que lo lea, para que lo asimile, pues si cada vez le tenéis que dar uno, vale, a lo mejor van variando esas pautas, esos protocolos y ya no lo tiene tan claro. Entonces,
Lo interesante sería el plan de contingencia general para todo vuestro trabajo, vuestra labor. Y presencia de clientes, pues también indicar qué clientes queremos que estén presentes o cuáles deberían estar presentes, o simplemente indicar que hay posibilidad de que haya la presencia de clientes. Ojo, si os fijáis, puse usuarios y clientes. El cliente va a ser la persona que nos va a pagar y el usuario, pues quien va a disfrutar. Vale, porque a veces pues no se entiende mucho y se considera clientes todos. Bueno, son detalles, ¿vale? Seguimos. El punto número 8 dice descripción de modos de desplazarse del personal de la empresa. Aquí simplemente vamos a dejar registro de cómo se desplazaría cualquier personal de nuestra empresa. El motivo es por el siguiente. No sé si sabéis que en prevención de riesgos laborales, el accidente in itinere y emisión, por supuesto, son accidentes laborales, en el sentido de, si nosotros vamos de casa al trabajo y de trabajo a casa, claro, lo que nos pone es en un camino habitual, la norma pone en un camino habitual y en un desplazamiento directo. Lo de habitual, si nosotros siempre vamos al mismo establecimiento, pues por ejemplo al mismo Pazo, pues está bien, en el sentido de va a ser habitual, pero tampoco hay que darle demasiada importancia si pues nos desplazamos a diferentes sitios. De casa a ese establecimiento, a esa instalación, va a ser in itinere. Y es importante que se deje aquí reflejado las diferentes formas de ir. Simplemente poner en bicicleta, en moto, en coche, en medios públicos, servicios públicos, taxi, autobús, eso ya da igual. Es simplemente dejar registro de cómo podemos ir los trabajadores a nuestro puesto de trabajo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tras esto después vendrán esas medidas que adoptaremos. Bueno, y aquí nos dice, descripción de las tareas y clasificación. Así ya, aquí ya vamos a describirlas más minuciosamente, ¿vale? Y las clasificaremos. ¿Cómo las clasificamos? Pues simplemente en prioritarias o secundarias, que lo que nos va a hacer es que unas van a ser las primeras que vamos a paralizar o hacer teletrabajo y las otras, por supuesto, serán in situ, o sea, se harán presenciales a no ser que pues, se nos restrinja el hacerlas, el poder realizarlas. Vale, ¿por qué es importante esto? Porque a lo mejor vosotros pensáis, bueno, pero es que mi trabajo es in situ en todo momento. Hay que darle una vuelta. El trabajo es que no. El teletrabajar no implica simplemente estar en el ordenador sentado y teletrabajar. Teletrabajar va más allá y nos indica que es cualquier trabajo que no tengamos presencia, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros almacenamos todo el producto de la animación, eso sería pues hacer una especie de teletrabajo, lo haríamos una persona sola, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ya viene también un compañero a ayudarnos, ahí es cuando ya tenemos esa presencia. ¿Qué más cosas? Pues, por ejemplo, si nosotros también elaboramos esa merienda para la animación, pues esa preparación previa toda, ¿vale? El embolsado o bueno, como vosotros hayáis dispuesto. Eso sería una actividad que podríamos hacer perfectamente nosotros solos, sin más gente. ¿Qué más? Este tipo de trabajo. Simplemente habría que describir aquí eso, ¿vale? Las prioritarias y las secundarias, y nos dice, modificar el horario para disminuir la presencia de personas trabajando al mismo tiempo. Por supuesto, si puede ir una persona sola a un evento, mejor que dos. ¿Qué ocurre? Que tampoco es cuestión de que a partir de ahora solo vaya una persona y no dé abarcado todo el servicio al cliente. ¿Vale? Es importante modificar los horarios en lo que se pueda. Pues, por ejemplo, el montaje, que efectivamente si puede ir solo una persona, va, monta y ya estaría. Y luego pues podrían ir varias, ¿vale? Es simplemente eso, disminuir ese contacto que podríamos tener.
Dice, garantizar la no presencia de personal con síntomas. Esto es importantísimo, pero bueno, al trabajador y bueno, nosotros ya sabemos que antes de trabajar debemos de tomarnos la temperatura y si tenemos algún síntoma, pues esperar, no ir al trabajo y sobre todo tampoco andar desplazándonos por ahí, ¿vale? Claro, síntomas de COVID se refiere. Dice, identificar y evaluar la presencia de personal sensible. Seguramente en los medios de comunicación y tanto escritos como pues en radio, en televisión, hemos visto lo de personal sensible. Ya seguramente tenemos en la cabeza la idea de qué personal sensible es. Pero ahí, ese documento que yo os había dicho, vale, nos indica cuáles son las personas sensibles, vulnerables para el COVID, ¿vale? Y nos dice, las personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y los mayores de 60 años. Vale, pero estas personas sensibles no implica que ahora ya no podéis trabajar, sino que veremos, y nos lo pone aquí el documento, un segundo, aquí. Como veis, vale, esta tabla. Fijaros, aquí atrás nos ponía, aquí, para calificar a una persona como especialmente sensible para el COVID, debe aplicarse lo indicado en el primer párrafo, ¿vale? Debemos de tener esto. Y dice, esa evaluación es la única actividad técnica que podrá servir de base para tomar las decisiones técnico preventivas adaptadas a cada caso, que va a ser el documento que os acabo de enseñar, ¿vale? ¿Qué sería este? Bueno, este sería, porque aquí hace referencia de ese, este sería para el riesgo en el ámbito sanitario y sociosanitario, ¿vale? Y realmente el nuestro sería este, guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o sociosanitarios. Bueno, pues aquí nos dice, si tenemos nuestra patología controlada, ¿vale? Si os fijáis, continuar con la actividad laboral, pues podríamos casi continuar con todas las actividades laborales, ¿vale? Es un poquito lo que deberíamos de ver si tenemos pues una persona sensible en el trabajo. Igualmente, si esta tabla nos indica que efectivamente podemos trabajar, pero por EPIs adecuados, ¿vale? Ya sabemos que ahora todo el mundo tiene que llevar esa mascarilla, pero pues unas van a ser con mayor protección o menos según esa situación, ¿vale? Luego lo iremos desgranando esa actividad vuestra, iremos viendo en qué momento, según mi criterio como técnico en prevención de riesgos laborales, debemos usar un medio, un EPI u otro, ¿vale? O dos, ahora lo veremos. Bueno, pues esa era la tabla que quería que viéramos y vamos a seguir. Dice, para cada actividad, proceso productivo o recinto, debe identificarse en qué escenario de exposición se encuentra esta. Escenario de exposición, ¿qué es eso? Bueno, pues según estas buenas prácticas en los centros de trabajo que ha publicado ese Ministerio de Sanidad, ¿vale? Y sobre ese procedimiento de actuación que os he enseñado, vamos a tener estas definiciones, que son exposición de riesgo, aquellas situaciones laborales en las que se puede producir un contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado de infección, la exposición de bajo riesgo, aquellas situaciones laborales en las que la relación que se puede tener con un caso sospechoso o confirmado no incluye contacto estrecho, y dice baja probabilidad de exposición
trabajadores que no tienen atención directa al público o si la tienen, se produce a más de 1,50 metros de distancia o disponen de medidas de protección colectiva que evitan el contacto. Mampara de cristal, separación de cabina de ambulancia. Como veis, este de baja probabilidad de exposición nos indica un medio de protección colectiva. Si nosotros apantallamos cierta parte de nuestro trabajo, podríamos tener esa baja probabilidad de exposición. Ahora bien, para mí, bajo mi punto de vista, ¿nosotros qué tenemos en vuestra actividad de animación? Pues, como os decía, a no ser que sea en escenario puro y duro, que no salimos de ahí, que no vamos a tener contacto con nadie, ¿vale? Y que vamos a marcar esa distancia, pues sería baja probabilidad de exposición. Ahora bien, en cuanto estamos jugando, animando, apoyando, simplemente el hecho de estar o que en algún momento podamos estar a menos de ese 1,50, vale, para mí es exposición de bajo riesgo. ¿Por qué no exposición de riesgo? Porque esta palabra, bueno, estas palabras, esta definición, categoría, se emplea para el personal sanitario, bueno, para ciertos sectores. De todas formas, fijaros, esta tabla, ¿vale? Os la voy a enseñar simplemente para que veáis de dónde vienen las cosas, ¿vale? Que os sea más fácil. En cualquier caso, tampoco tendríais que ir de una a otra, puesto que yo he redactado este documento, para que vayáis simplemente punto por punto, ¿vale? Pero bueno, sería esta tabla de aquí. Y aquí abajo, fijaros lo que nos pone. Bueno, en baja probabilidad de exposición pone que no es necesario uso de EPI. En ciertas circunstancias dice falta de cooperación de la persona sintomática. Bueno, ojo, esto ya no es cierto. Debemos de usar el EPI siempre, ¿vale? Debemos de usar la mascarilla siempre en el trabajo. Entonces, ojo con esto, ¿vale? Siempre aquí debemos usar mascarilla. Y yo, en exposición de bajo riesgo, nos pone aquí, en función de la evaluación específica del riesgo de cada caso. Componentes de EPI de protección biológica. ¿Yo qué haría? Pues pondría, ¿vale? Mascarilla y pantalla. El motivo es el siguiente. ¿Quién nos recomienda o quién nos afirma categóricamente? Disculpa un momento. Bueno, es que como veis a mí ya me empezó a hacer efecto las bajas temperaturas. Bueno, decíamos que ¿quién me garantiza a mí que el contacto con los niños va a ser a esa distancia de 1,50? Nadie. ¿Quién me garantiza a mí que pues no van a estar, van a estar siempre con la mascarilla totalmente puesta? Nadie. ¿Quién me garantiza a mí que me vengan y pues yo me agache para escucharles y me toquen la cara? Vale, no hay garantía. Entonces, ¿qué debemos hacer bajo mi punto de vista de técnico? Aislarnos o apantallarnos nosotros. Como no vamos a poner un cajetín, vale, pues nos pondríamos una pantalla facial. Ya, por supuesto, si damos merienda, vale, por supuesto, y también si somos cuidadores. Ahí ya está clarísimo, cuidador, guardería. Ahí ya está clarísimo por ese contacto. Vale, no le podemos indicar que es un contacto estrecho, pero sí que puede llegar a existir. Si os fijáis en el contacto estrecho, o sea, en esa exposición de riesgo, al final nos viene a decir lo mismo. Vale, entonces, bueno, pues pondríamos exposición de bajo riesgo. Venga, más cosillas. Bueno, si leéis estas, ¿cómo se llaman? Disculpad.
Si leéis estas diferentes, estos ejemplos, ¿vale? La norma nos dice que no es exhaustivo, ¿vale? Entonces, no os preocupéis por ello. Dice, medidas previas al inicio de la actividad. ¿Qué debemos hacer? Dice, comunicar a las personas trabajadoras y usuarias aquellos aspectos del plan que les afecten directamente. Bueno, por supuesto hay que hacer una formación e información al trabajador. Hay diferentes formas de hacerlo y van a ser las siguientes. Fijaros, si nosotros damos información, es simplemente pues entregar, ¿no? Podemos entregar en papel o decirle algo al trabajador, y si hacemos una formación, lo que hay que indicar, perdón, lo que hay que indicar es, se me fue, disculpadme. Cuando nosotros damos una información, es simplemente pues entregarle un documento en papel o darle unas directrices. Ahora bien, si lo que nosotros queremos es darle formación, la formación implica que le demos un documento, ¿vale? O sea, un curso, y que haya un examen por medio para comprobar que ha asimilado toda esa información, ¿vale? Entonces, sería la forma de realizar esta comunicación, ¿vale? Sobre los aspectos de este plan que le vayan a afectar. Yo no os diría que le entregaseis el plan de contingencia total, ¿vale? Sino que le entregaseis, perdón, sino que le entregaseis una ficha informativa. La ficha informativa lo que nos indica pues es el protocolo que debe de seguir ese trabajador. Esa ficha informativa también podríamos hacerla, ¿vale? Que fuese un checklist. ¿Para qué? Para hacer ese seguimiento y control, ¿vale? Pues esa ficha informativa podríamos directamente también que fuese un checklist, y haríamos también que recordase. Por dos motivos, fijaros. Hay dos factores por parte del humano en prevención de riesgos laborales, que uno es el exceso de confianza y el otro es es un factor del trabajo, pero influye al trabajador, que es la estacionalidad del trabajo. Vale, el exceso de confianza es cuando ya hemos pasado tiempo trabajando en ciertas condiciones y ya tenemos confianza, ya consideramos que no hay tanto riesgo, que no conlleva ese peligro. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues a lo mejor dejamos de hacer esas buenas prácticas o nos relajamos en cuanto a llevarlas todas a cabo. Eso pues por una parte está mal. ¿Cómo lo podríamos solucionar? Pues recalcando, volviendo a informar al trabajador. De vez en cuando pues haciéndole charlas, ¿no? O pasándole formación o información para que incidir en que este riesgo COVID nos afecta, ¿vale? Y luego, en cambio, está la parte de la estacionalidad, que es el siguiente motivo. Normalmente, si nosotros trabajásemos de lunes a viernes, lunes a sábado, vamos a tener, ¿vale? Un entrenamiento. Vamos a ir haciendo el trabajo a medida que pasan los días, pues estamos más entrenados. Vale, ¿qué ocurre cuando trabajamos un día sí, 2 no, 3 sí, 4 no? O sea, cuando hay estacionalidad, da igual cuál sea. O imaginaos que vosotros trabajáis habitualmente, pero luego contratáis a alguien que en momentos puntuales de refuerzo. Vale, esa persona aún va a tener más estacionalidad, entonces no va a estar adiestrada, no va a estar... no va a tener esa costumbre de ir haciendo todo siempre igual, ¿vale? Entonces,
esta información o estas formaciones le van a venir bien por ese motivo, ¿vale? Y como os digo, simplemente podría ser una ficha informativa que apoye, que nos vaya diciendo todo el protocolo que debe de seguir. ¿Por qué yo no entregaría el plan de contingencia así, como tal? Por lo siguiente, porque pues al final tiene mucha más carga para leer y a lo mejor hay aspectos del trabajo que no necesita saber. O si no, pues entregarle los dos y sobre todo que se centre en su ficha informativa. Nosotros como técnicos de prevención siempre le entregamos eso. En la evaluación de riesgos, pues sacamos todos los riesgos, ponemos las medidas preventivas y luego le hacemos una ficha informativa a ese trabajador. Bueno, y nos dice ahí, ¿en qué debemos actualizar? Claro, aquí nos pone comunicar a las personas trabajadoras, pues cómo el uso de mascarilla, lavado de manos, distancia de seguridad, se hará hincapié en identificar al personal trabajador especialmente sensible, ¿vale? Pues haciendo un documento modelo. Y luego nos dice, actualice la formación de los trabajadores en estos aspectos. Y aquí pone medidas de higiene personal, ¿vale? Medidas de prevención, protección, incluyendo el uso correcto de lo anterior que habíamos visto. Y dice, tendrá en cuenta las necesidades de suministración de material para garantizar esa seguridad del trabajador. Pues las mascarillas, guantes, productos de limpieza y desinfección si fueran necesarios. Bueno, revisión especial de los sistemas de climatización y ventilación del puesto si nosotros lo tuviéramos. Y si no, pues informarle de si está en un espacio cerrado, cómo tiene que hacer las ventilaciones, cada cuánto tiene que hacerlas, eso le indicaríamos, ¿vale? Nos dice también, para el personal trabajador, no debe ir a trabajar con fiebre, con lo cual debemos también indicarle antes de trabajar qué debe de hacer. Pues eso, lo habíamos visto en el módulo de actividades, tomarse la temperatura. Y dice, y para desplazarse al trabajo, elegir la opción de movilidad que mejor garantice esa distancia de seguridad de unos 50 metros y tener en cuenta el uso obligatorio de mascarilla higiénica o quirúrgica. Vale, dice, siguiendo las instrucciones de las autoridades competentes. Luego nos pone contacto previo y posterior a los clientes. Bueno, pues también, ¿vale? Aquí son unas pautas. Nos dice, medidas de desplazamiento al trabajo. Pues aquí indicaríamos qué medidas adoptar. Como por ejemplo, si vamos varios compañeros de trabajo, van varios trabajadores en un mismo coche, lo que debemos hacer es que, pues por ejemplo, una estrategia es que cada uno se monte siempre por el mismo lado, ¿vale? Suyo en el coche. Otra medida, por supuesto, nunca quitarnos la mascarilla en el coche, pero pues llevar ventilación. Otra medida, después de cada evento, higienizar el coche. Vale, pero el hecho simplemente de haberse metido uno por cada lado, lo que nos va a implicar es no tocar partes del coche que no necesitamos, que no es necesario que toquemos. Bueno, y nos dice, medidas para garantizar la distancia de seguridad. Consiste en conseguir que esas personas trabajadoras puedan mantener esa distancia interpersonal de 2 metros. Como veis en el documento pongo de 2 metros y de 1,50. Ahora mismo seguimos con esa medida de 1,50, ¿vale? Pero de ahí esas dos distancias. Y nos dice, también debemos de poner aquí las señales, los carteles, planificar las tareas y procesos de trabajo de modo que se garantice esa distancia, ¿vale? Pero aquí simplemente indicar justo protocolos en ese desarrollo de la actividad, pero solo el protocolo de establecimiento de distancia. Pues, por ejemplo, que si estamos animando un grupo de niños y somos 2 trabajadores, pues cada trabajador se irá con un grupo de niños, harán las meriendas en diferente momento, pues para no coincidir, ¿vale? Pues, o en turnos, este tipo de estrategias. Bueno, os dejo aquí registros simplemente como curiosidad, la forma de comprobar un aforo, ¿vale?
Digo por curiosidad, porque normalmente nosotros, a no ser que generemos nosotros mismos esa actividad en una instalación propia, ¿vale? Esta actividad de animación en una instalación propia, no deberíamos nosotros calcular el aforo. Pero bueno, sí que es interesante que además os acordéis con ese cálculo del aforo que el trabajador también se incluye. Porque muchas veces se dice, no, bueno, la instalación os dejamos para X niños. ¿Y cuántos trabajadores? ¿Cuántos vamos a ser el total? ¿Vale? Bueno, y nos dice, respecto a la capacidad para garantizar la distancia de seguridad de las personas, si esto no procede, deberá... Perdona, esta fecha está repetida. Bueno, y ahora vamos a poner ya las medidas organizativas, ¿vale? Nos dice, medidas organizativas. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Priorizar en la medida de lo posible ese teletrabajo o trabajo en domicilio, pues justo las cosas que podamos desarrollar, ¿vale? Y organizar la entrada al trabajo de forma escalonada para evitar aglomeraciones. ¿Qué podemos hacer? Pues preguntarle al establecimiento, hacer esa coordinación de empresas, ¿vale? Entregarles nuestro plan de contingencia y ellos que nos entreguen el suyo e indicarnos en qué momento debemos hacer esa entrada y salida para coincidir con las posibles menos personas, ¿vale? Nos dice, más medidas organizativas. Bueno, nos va diciendo aquí a nivel general, ¿vale? Y yo he considerado de poner las que habíamos visto en el anterior módulo, como pueden ser, por ejemplo, si tenemos realizar animaciones, servicio guardería en eventos, animación y cuidado de niños, pues se contará con esos dispositivos de lectura biométrica que pues no impliquen ese contacto físico. A ver, podemos indicar que hagamos ese toma de temperatura o decir que está a disposición del que lo necesite. Luego nos dice, las tareas se planificarán para que los monitores mantengan esa distancia, se priorizarán las actividades al aire libre, pues según su grupo, monitor. Dice después, será obligatorio tanto para los monitores como para los participantes ese uso de mascarilla durante toda la actividad y a mayores como medida complementaria. Los monitores llevarán pantalla facial como recomienda el Servicio de Prevención AGEN. Dice, para dar mayor seguridad, si en algún momento es necesario por causa mayor, que esa distancia no sea de 1,50. Yo entiendo que cuando no tenemos el control total de esa distancia, como puede ser que estemos rodeados de niños en este caso, o de adolescentes, o de gente porque hagamos una animación, vale, pues debemos poner esa pantalla facial, sobre todo en un evento en el cual pues pueden estar bebiendo, comiendo y desprovistos de su mascarilla. Y nos dice, medidas preventivas cuando se realizan más, pues ponemos, ay, la volví a repetir. Sí, disculpar, luego la quitaré. Nos dice, medidas preventivas cuando se realicen más animaciones. Se recomienda a los participantes extremar las medidas de higiene antes de llegar a las instalaciones. Los monitores accederán al centro de trabajo con una ropa y una vez dentro se cambiarán dejando la ropa de calle en la bolsa cerrada. Y al contrario, ¿vale? Cuando nos vayamos, bueno, todo eso que habéis establecido que ibais a hacer o que estáis haciendo, ¿vale? Dicen, el servicio de guardería, pues ciertas pautas. Pues también, todo eso hay que dejarlo aquí descrito. Nos dice, medidas preventivas en meriendas en los eventos. Por cierto, si por ejemplo nosotros elaboramos esa merienda y luego la ofrecemos, la damos, acordaros que una de las formaciones que sería interesante que los trabajadores tuvieran es de higiene alimenticia, pero actualizado, ¿vale? Es importante que sabéis que, por ejemplo, el título de manipulador de alimentos no tiene caducidad, pero siempre es recomendable ir actualizándolo. En este caso, habría que actualizarlo por la nueva circunstancia que tenemos de ese riesgo de COVID. Bueno, y nos dice, con respecto a las meriendas de cumpleaños se servirá en el momento, niño por niño, y no se dejará para uso de todos ni bandejas con comida, ni servilleteros. Bueno,
un poquito, como por así decirlo, como los mayores, ¿no? Que ciertos aspectos han cambiado. Y nos dice, se desinfectará la zona donde se vaya a instalar la mesa y dice, tanto los alimentos como el menaje y todo el material empleado para la elaboración de las mesas son transportados en cajas desinfectadas y cerradas. Importantísimo también dejar registro de eso, de el montaje, la propia actividad y el desmontaje, ¿vale? Bueno, nos dice, más medidas. Una vez instalada la mesa y no pudiendo garantizar la ausencia de las personas alrededor antes de ella, ¿qué haremos? La taparemos. Pues como hacíamos con las mesas dulces, ¿vale? La taparemos, la cegaremos al suelo. Si la montamos, nada más, nada más llegar allí y que pues, pueda pasar cualquiera. Otra estrategia que a lo mejor no habéis hecho es el mesado, o sea, la mesa, ¿vale? Y pues las cosas individuales metidas selladas, metidas en bolsitas. Por ejemplo, pues el vaso con los cubiertos, cerrado. Y bueno, luego todos los alimentos también en bolsitas. Lo que pasa que yo creo que así se genera mucho más plástico, ¿vale? En cuanto a pues el menaje de cada uno, platito, con el vaso y los cubiertos, todo en una bolsa, pues al final se va a generar mucho más plástico, ¿vale? Dice, el coche empleado como medio de transporte será desinfectado antes de cada evento, ya que se va a trasladar todo lo necesario para montar, ¿vale? Y dice, la merienda se tomará en una zona espaciosa para asegurar la distancia social, ya que estarán desprovistos de la mascarilla. Si no se puede garantizar que cada niño use su vaso, se darán bebidas individuales. Bueno, medidas de higiene y limpieza, pues más de lo mismo, dice. Vamos a tener soluciones de desinfección en lugares accesibles para el uso del cliente, disponer de ese producto para la higiene de manos. Acordaros que, y dice, proporcione ropa de trabajo, uniformes o equipos de protección individual, ¿vale? Pues como son las mascarillas o pues las protecciones de la cara o los guantes desechables. ¿Cuándo sería interesante poner el guante desechable? Cuando tenemos que estar en todo momento higienizándonos. Vale, el motivo es porque si tenemos que estar en todo momento higienizándonos, estamos intentando eliminar o minimizar el riesgo de COVID a través de nuestras manos para generar un riesgo a lo mejor de dermatitis por pues tanto gel que echemos. Vale, entonces ahí sería interesante darle esa apreciación, hacer ese cambio. Bueno, nos dice reforzar las medidas de limpieza y desinfección. Limpia y desinfecta esas instalaciones y superficies más tocadas. Bueno, pues en nuestro caso a lo mejor pues es pues los juegos, ¿vale? O pues ciertos aspectos de nuestra animación. No sé cómo lo estáis haciendo vosotros, entiendo que las estrategias son más bien a juegos que no tengan que tocar unos y otros, ¿vale? Pero igualmente se podría también hacer. Fijaros, a veces se hacen talleres de plastilina y ahora mismo lo que se está haciendo es que, bueno, pues tú manipulas tu plastilina y esa plastilina ya te la llevas. Aparte de, porque yo no la voy a poner en otro evento, porque tampoco quiero que nadie más la toque. Vale, de todas formas, pues en ese caso, por ejemplo, pues yo les daría después para meter esa plastilina en una bolsita, ¿no? Y incluso ponerle el nombre, porque bueno, todos sabemos que en los eventos después todo acaba por encima de las mesas y cualquiera lo coge, cualquiera lo toca, ¿vale? Y nosotros debemos evitar que por lo menos nuestro material de trabajo vaya a realizar contaminaciones o contagios. Bueno, nos dice, se debería establecer un método que evite ese uso de la misma superficie por distintos empleados
Bueno, nosotros, claro está, lo tenemos que adaptar a nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la preparación, si nosotros tenemos esa merienda, pues que lo haga una persona sola. Que el uso, por ejemplo, de esa grapadora o de ese material de oficina para realizar carteles o para realizar diferentes materiales o productos que vayamos a usar en nuestra animación, ¿vale? Pues no compartirlo, no pasárselo. Pues yo lo uso ahora y luego si quieres lo usas tú o cada uno tenemos el nuestro. Y dice, desinfecte los elementos en lugar de trabajo con el cambio de turno. ¿Qué debemos hacer? Claro, nosotros no, a lo mejor no cambiamos el turno, pero sí que a lo mejor hoy voy yo a tal evento con toda esta material y mañana va el compañero o mi trabajador con el mismo material a otro evento. ¿Qué debemos hacer? Como ya habíamos visto, debemos desinfectar. Vale. Como os acordáis, va a ser con... Perdona. Va a ser con aquellos productos virucidas que habíamos dicho, que habíamos indicado. ¿Y qué más nos cuenta? Nos dice, para higiene personal, es muy importante que cada uno de nosotros identifiquemos como trabajadores cómo debemos, o sea, identifiquemos, lo tengamos asumido, cómo debemos tener esa higiene personal. ¿Vale? Porque si bien nos han puesto el cartelito en el trabajo, a lo mejor nosotros como nos desplazamos a eventos, pues no tenemos ese cartel presente. Entonces empezamos efectivamente haciendo bien ese lavado de manos o echado ese gel. Yo creo que si ahora hacemos un control a la mayoría de la gente, ahora ya hacen así, ya está. Vale, entonces, los hábitos de higiene personal es importante que recalquemos en ello, que revisemos, que nos los vuelvan a informar, ¿vale? Y de ahí, pues lo que nos indican de también exhibirá o difundirá esas reglas de lavado de manos en los baños o otras instalaciones. Esto, bueno, seguramente lo va a hacer la instalación a la que vayamos, pero nosotros como empresarios con trabajadores también deberíamos facilitarle ese recuerdo, ese refuerzo, ¿vale? Y dice, todo el personal debe ser informado en relación con los puntos del centro de trabajo en el que pueda utilizar el lavabo y desinfección de manos, ¿vale? Dice, teléfonos de emergencia e información sobre el virus y procedimiento de lavado. Esto también es importante, ¿vale? El tema de que debemos informar del protocolo a seguir. Esto va a estar en el plan de contingencia, ¿vale? Pero debemos de indicarle dónde puede hacer, ¿os acordáis que decíamos esas pausas, esos descansos para ese lavado, para la desinfección? Y es importante siempre también lo de los teléfonos de emergencia e información. Más cosas, pues indicarle cómo cubrir esas lesiones o heridas, pues con apósitos impermeables o después pues usando guantes, evitar tocarse la cara y los ojos durante la estancia en ese establecimiento, bueno, llevar uñas cortas, no usar anillos, pulseras, relojes, que dificulten ese lavado de manos y muñecas. Fijaros, manos y muñecas. Yo iría más allá. Nosotros en prevención de riesgos laborales siempre decimos que si la ropa de trabajo va, por ejemplo, hasta aquí, pues retiraremos y lavaremos por encima de esa zona, ¿vale? Y lo haremos habitualmente. Me refiero no a la entrada y a la salida, no, cuando nos lavamos las manos, llegaremos a las muñecas si vamos de manga corta hoy larga, y si vamos de manga corta, pues tendremos que lavar hasta un poquito por encima de esa manga que nos protege, ¿vale? Y nos dice cubrir la boca al toser o estornudar, bueno, y cambiar la ropa y zapatos al llegar al lugar de trabajo y al final del turno antes de marchar también. Dice llevar la ropa de trabajo, llevar ropa de trabajo todos los días, ¿vale? Bueno, habíamos hablado, ¿os acordáis de esa limpieza de textiles? Todo esto es interesante y es bueno que lo dejemos reflejado, ¿vale? Todo lo que hagamos para
mejorar en cuanto a esas medidas de higiene y limpieza por el motivo COVID, es bueno dejarlas reflejadas. Nos dice ahí, el uniforme únicamente debe llevarse durante la jornada laboral. La empresa deberá determinar según el tipo de uniforme, el tipo y frecuencia de limpieza. Bueno, no sé si sabéis, pero aparte de que todo tiene fecha de caducidad, todo también debería tener un manual de instrucciones. Y todo me refiero a cualquier EPI. Cuando un uniforme es uniforme o ropa de trabajo EPI, pues es de la siguiente forma. Si nos protege de un riesgo, va a ser un EPI. ¿Vale? Entonces, si a nosotros, por ejemplo, la mascarilla es reutilizable, hay que lavarla, pues nos tienen que indicar en ese manual de instrucciones cuándo se lava, cómo. ¿Vale? Si nuestro uniforme, pues nos dan un uniforme para que luego la empresa lo lleve y lo lave, o para que tú luego lo lleves y lo laves, pues nos tienen que indicar también cómo lavarlo, cómo secarlo, ¿vale? Porque a lo mejor pues lo estamos metiendo en la secadora y no se debe de meter en la secadora, si tiene algún tipo de protección. O pues si no se puede secar al aire, ¿vale? Más que al aire, al sol. Bueno, y nos dice, uso de mascarillas y equipos de protección individual. Aquí es donde debemos dejar registrado qué medidas vamos a poner. Como os he dicho, para mí lo importante es dejar descrito en qué situaciones vamos a ponernos la pantalla facial y en cuál no. Yo no sé si estáis usando pantalla facial o no. Bueno, mascarilla, por supuesto, hay que poner y dejar registro. Dejaremos registro de qué mascarilla es, ¿vale? Y las pautas a seguir en el sentido de cada cuánto la desechamos, si son reutilizables o si, daros cuenta que, por ejemplo, las FFP2, yo en el trabajo son las que recomiendo. Yo, ¿qué queréis que os diga? Si tú, por ejemplo, vas a mantener esa distancia de 1,50, pues pondría puede ser una quirúrgica, una higiénica. Ahora bien, si nosotros no la podemos garantizar, yo me pondría una FFP2. Y estas FFP2 pueden tener diferentes duraciones, ¿vale? 20 horas, las hay hasta de 40 horas. Entonces, si nosotros en cada evento la desechamos, bueno, pues la desechamos ya. Pero si la vamos a reutilizar, debemos indicar cómo la vamos a guardar, ¿vale? Y cómo vamos a ponerla y a sacarla. En el sentido de, pues la ponemos, claro, nos tenemos que quitar la nuestra, con lo cual primero, ¿os acordáis? Primero higienizamos las manos, sacamos nuestra mascarilla, nos ponemos la FFP2 y luego volvemos a higienizarnos las manos, ¿vale? En ese caso, después, pues como decíamos, ¿cómo hay que guardarla? Yo dejaría aquí el registro de cómo la guardaríamos. Si fuera de tela, más de lo mismo, ¿vale? Si vamos con ella, o sea, si nos la ponemos en el trabajo y luego llegamos a casa con ella, yo no lo recomendaría, ¿vale? Yo en el trabajo la pondría y luego la quitaría y la guardaría para llevar a casa, y en casa y en mi vida habitual, en mi vida personal, pues usaría otras mascarillas. Justo en la del evento, más que nada porque vamos a tener una afluencia de personas mucho mayor que en nuestra vida personal. Y además van a ser personas totalmente independientes de mi vida, o sea, totalmente externas, ¿vale? Entonces yo haría ese cambio al igual que el uniforme de trabajo. Y os acordáis que habíamos hablado que pues la meteríamos en una bolsa cerrada, ¿vale? Cerraríamos y lo llevaríamos a lavar. Y cuando lo metíamos en la lavadora, no lo sacudiríamos, sino que lo meteríamos directamente. Fijaros, ayer, bueno, como comentario, ¿no? En la televisión 4 estaban hablando pues, del COVID y dando unas pautas sobre las mascarillas. Bueno, indicaban unas que tenían avalorios, o sea, era de las reutilizables de tela, personalizadas, con avalorios, y entonces la persona
decía que se metiese una quirúrgica. Bueno, ella decía que esa mascarilla tenía un bolsillo, pero que hacía todo, y que tenía sus filtros dentro, pero que hacía todo, se pusiera una quirúrgica, ¿no? Por dentro. Bien, realmente lo que hay que pensar es que las mascarillas de tela tienen que tener ciertas características. Y, por ejemplo, el que tengan abalorios, con lo cual va a tener costuras por todas partes, agujeros, para mí no sería una buena mascarilla de tela. Si tuviera una costura por el medio, no sería una buena mascarilla de tela. Vale, aunque esa mascarilla tuviera protección, filtro, incluso filtro por dentro. Y el filtro por dentro se podría meter y ya no tendríamos que ponernos otra mascarilla. No sé si me estoy explicando. Las mascarillas que la tela tiene protección a ciertos lavados, hasta ciertos lavados, y tienen igualmente un bolsillito para después de esos lavados meterle un filtro, perfectamente podrían usarse. Sí que es cierto que al final para el trabajo es mucho más cómodo una desechable, ¿no? En el sentido de que no tenemos que hacer esa labor de lavarla, de después de mantenerla, de ir comprándole los filtros, ¿vale? O pues de comprar una y ir anotando los 20 lavados, porque eso también es importante. El que se nos olvide cuántos lavados llevamos o el que le hagamos más lavados como una negligencia nuestra, ¿vale? Eso es importante. Entonces aquí dejaríamos pues eso, el uso de mascarillas y equipos de protección individual. La protección individual como una pantalla, por ejemplo. Los guantes, ¿qué tipo de guantes? ¿Vale? Y en cuanto a la protección individual de pantalla, pues cómo la vamos a limpiar, cada cuánto la vamos a limpiar y cómo no, la vamos a guardar. Ojo, porque esa pantalla no puede andar por ahí suelta cuando no la llevamos puesta, ¿vale? Bueno, formación e información. Pues aquí yo dejaría todos los documentos que os he indicado. Pues esa formación o información y luego pone el documento firmado por parte de los trabajadores y, si es el caso, el de los clientes. Si vosotros firmáis cierto documento de que le dais información al cliente, vale, pues podríamos ir dejando aquí en este plan de contingencia esos documentos. O pues esos documentos guardarlos en otro sitio, pero el modelo de ese documento aquí, en este apartado. También el documento, el modelo, documento para los trabajadores y tener ese firmado. El firmado simplemente implica que efectivamente pues le hemos dado esa formación o información. Si a lo mejor hicieron un curso, imaginaros, telemático, con respecto al COVID, pues recoger ese listado de firmas, ¿vale? En el cual pues han de firmas digitales o de asistencia, en el cual indica que esos trabajadores pues han realizado ese curso. Siempre es muy importante en materia de prevención tener toda la documentación, todo firmado y todo correctamente registrado, ¿vale? Bueno, gestión de los residuos. No sé si os acordáis cómo hacíamos esa gestión de residuos, por lo menos entiendo que sí, por todo lo que habéis ido haciendo, pero es interesante, y os lo vuelvo a comentar, que para mí en un evento es muy difícil diferenciar residuos ordinarios de residuos que pudieran tener, nos dice ahí, etiqueta respiratoria o bueno, que nosotros hayamos, nosotros o los usuarios o los clientes hayan tocado con cualquier mucosa y pueda haber una susceptible contaminación. Para ello yo no distinguiría y el formato de papelera sería siempre el mismo. Papelera con tapa, pedal y bolsa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el evento, si por ejemplo un niño se limpia con una servilleta, no se va a llevar al baño a llevar esa servilleta. Si nosotros le damos la merienda, por supuesto, ¿vale? Cuando se limpien, no lo va a llevar tampoco al baño o a otra zona donde esté esa papelera puesta, en vez de pues al lado de nuestra actividad.
una botella o los vasos desechables de ellos, de los niños, o eso, o una botella que hemos estado bebiendo. Entonces yo ahí sí que recalcaría el uso de esa papelera y de que nosotros llevásemos, pues, para nuestra actividad una papelera. Bueno, y luego nos habla de la ventilación. Vale, pues aquí que dejaremos registro de cómo realizaremos esa ventilación, de las pautas a seguir. Nosotros seguramente los sistemas de climatización, nosotros no vamos a hacerle nada si no tenemos un establecimiento propio, ¿vale? Si vamos a eventos, con lo cual lo importante sería pues simplemente dejar reflejado que acataremos las normas en cuanto a ventilación del evento, de la instalación a la que vayamos y que se recomendará la ventilación natural a la forzada y aparte pues que procuraremos hacer esas actividades al aire libre. En algún caso a lo mejor no es posible. Vale. Fijaros, por cierto, que antes, hablando de la gestión de residuos, me vino a la cabeza el hinchable. ¿Y el hinchable por qué motivo? En cuanto a esa limpieza. Eh, Antes del hinchable, el hinchable debemos de comprender que claro está, no va a entrar un niño, luego sale y luego lo limpiamos. Vale, sí que tenemos que limitar el aforo pues, para que no estén muy pegados y sí que en determinadas ocasiones podríamos hacer una limpieza. Vale, antes de la actividad, por supuesto, después de la actividad, por supuesto, y si esa actividad con hinchables dura durante, perdón, dura durante X horas. ¿Qué ponerle? 4, 5 horas. Vale, sí que recomendaría en el medio o imaginaos, vosotros desarrolláis la planificación y cuando pues los niños vayan a merendar, ¿no? Cuando tengan la merienda o cuando tengan, si tienen un espectáculo, pues ahí en el medio iríamos y desinfectaríamos ese hinchable. Hay productos que simplemente lo echas y no tienes que eliminarlo, ¿vale? Como estamos al aire libre, también eso puede secar, en el sentido de que va a haber en sitios que a lo mejor no le lleguemos y que en vez de usar un pulverizador de mano, pues tendremos que usar uno con una especie de manguera. Pero acordaros siempre de intentar darle vueltas y vueltas a vuestra actividad. Por supuesto, bueno, lo hemos comentado con Roberto, todo esto queda grabado y en cualquier momento que vosotros necesitéis, cuando estéis desarrollando ese plan de contingencia, vale, podréis poneros en contacto con nosotros. Pero bueno, me he acordado y prefiero dejarlo aquí indicado, aunque pues ya no está en la sección en la que deberíamos dejarlo, que sería pues aquí, medidas de higiene y limpieza. ¿Vale? Bueno. Más cosillas, mecanismos de seguimiento y control. Bueno, si leéis esto vais a decir, uff, ¿y esto? Nada, a ver, esto es pura teoría de prevención de riesgos laborales. Os lo dije al principio y recalco, es importante, es interesante que hagamos esos controles activos, ¿vale? Sacando cosas en claro para, pues, mejorar ese plan de contingencias. Al final es lo que se está haciendo desde el principio de la pandemia, ¿vale? Se toman unas medidas ya a nivel mundial en todos los países, porque por cada gobierno se toman unas medidas y se va comprobando qué efectos tienen, si mejoramos en algo, si otras cosas pues se nos ha quedado, por así decirlo, cojas, en el sentido de que bailan, no están establecidas por completo. Vale, entonces debemos hacer esos controles activos. ¿Cómo se podrían hacer? Pues inspecciones y revisiones, mantenimientos preventivos, observaciones planeadas del trabajo, auditorías del sistema preventivo. Perdón. Bueno, pues nos dice que podemos hacerla de diferentes formas.
La más efectiva o las más efectivas, bajo mi punto de vista, ¿cuáles van a ser? Pues ese control y mantenimiento que decíamos, seguimiento, perdón, que decíamos por parte del trabajador con ese checklist y ciertos, nos dice ahí, observaciones planeadas del trabajo. Pero es muy, muy importante que la persona que observe el trabajo lo haga observando simplemente las medidas COVID. A veces, a lo mejor, si somos varios, pues llevamos también un encargado o llevamos una persona que controla toda la organización de los trabajadores, de esa animación. Entonces, en ciertos momentos, no es bueno que en ciertos momentos piense en sí, en el trabajo en sí, y en si se toman las medidas COVID, sino solo fijarse en esas medidas COVID. No va a hacer falta hacerlo en todos los eventos. Se puede hacer en unos eventos determinados cada X tiempo o porque el evento sea mayor en tamaño, entonces pues parezca que se nos pueden escapar más cosas. Vale, y luego nos dice auditorías del sistema preventivo. Las auditorías del sistema preventivo es revisar que efectivamente todas y cada una de las cosas que realizamos funcionan, en el sentido de si funciona efectivamente esa formación e información, si funciona la cartelería que a lo mejor ponemos, ¿vale? En nuestro puesto de trabajo, si tenemos establecimiento, en nuestro establecimiento, y si vamos a una instalación, pues si ponemos alguno en algún momento, pues donde nosotros realizamos la actividad. Vale, pensar también que es interesante eso, revisar, comprobar que tras esos controles nos van a dar unos resultados y llevarlos, plasmarlos en el plan de contingencia, pues con una actualización. Y luego nos dice, mecanismos de control, controles pasivos. Nosotros esperamos siempre en prevención de riesgos laborales no hacer estos controles pasivos. Los controles pasivos es cuando ya ha habido un accidente o incidente. No sé si sabéis que la diferencia entre accidente e incidente es que el accidente tiene consigo un daño personal y el incidente tiene simplemente daños materiales. Entonces, en el caso del COVID va a ser daño personal, accidente, y además lo dejan reflejado como accidente de trabajo, si la investigación declara que efectivamente se ha contagiado en el trabajo, ¿vale? Pero es importante eso, hacer tras ese accidente una investigación, analizar y registrar los fallos. Y por eso digo que a nosotros pues es el que menos nos gusta, porque entonces quiere decir que no se ha hecho correctamente alguno de los pasos anteriores. Bueno, y luego nos dice, otra información de interés. ¿Qué pondríamos en otra información de interés? Pues, aunque esto lo he puesto en lila, en negro y en lila, vale, yo dejaría todo esto, todo este documento, o bueno, esta parte del documento, tal cual. Y os digo por qué. Porque ponemos cómo actuar en caso sospechoso y o positivo de COVID. Vale, protocolo de actuación ante personal sintomático. Claro, cuando son asintomáticos no vamos a poder hacer nada, a no ser que por casualidad se haya hecho la prueba y descubramos que tiene o ha tenido COVID. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿por qué dejar todo esto? Porque es tal cual la forma de que tenemos de proceder ante la aparición de ese caso sospechoso o positivo. Vale, nos dice, si lo encontramos directamente en el trabajo, pues lo que se va a hacer es, se colocará mascarilla quirúrgica por encima de la suya, se retirará de su actividad profesional y permanecerá aislada en su domicilio. Dice, se dará aviso al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, si existe, si no se dará aviso a la mutua y aparte se dará aviso a, al Servicio de Salud Público. Vale, es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque nosotros por privado nos hicieran la prueba, por privado nos indicaran las pautas a seguir,
El Servicio de Sanidad Público es el que pues está desarrollando esos árboles de contacto en cuanto a esas ramas que nos contactan a unos con otros. Entonces, es cuando ellos son los que determinan esos diferentes brotes, ¿vale? Y las pautas a seguir en cuanto a quién se va a hacer la prueba, quién esté cercano a nosotros. Ojo, nos dice ahí, sería lo que llamamos caso confirmado. En este caso, una vez el diagnóstico se confirme por los médicos y las autoridades de salud pública, la empresa deberá bueno, ¿qué se debe de hacer? Pues se debe de hacer esto, ¿vale? Y dice, tramitar la baja laboral de su empleado a través de la Seguridad Social. A partir de ese momento, ese trabajador no puede acceder a las instalaciones. Esto es aplicable incluso si el trabajador es asintomático. Asegurar que el trabajador informa a esas autoridades sanitarias de su enfermedad. Reforzar independientemente las medidas de prevención general. Claro, ya tenemos un caso confirmado, entonces vamos a hacer esa revisión que habíamos dicho antes, ¿vale? Bueno, y dice más cosillas. Dice, sería, esto es lo que acabamos de ver, dice, claro, tenemos aquí, hacer un trabajo interno para identificar y determinar entre el conjunto de empleados, incluyendo subcontratas y visitas, y claro, en nuestro caso, en nuestro evento, sería también incluir clientes y usuarios, ¿vale? Y dice, contacto estrecho, sospechoso o caso confirmado. ¿Y cuáles son cada uno de los diferentes contactos? ¿Vale? Bueno, os lo he dejado aquí para que lo sepáis, para que lo tengáis presente. Y nos dice, ¿qué más cosas hay que dejar aquí en otra información de interés? Pues sobre la limpieza de los lugares de trabajo no sanitarios en los que estuvo esa persona afectada de coronavirus. Las pautas a seguir. Vale. También para la desinfección, para la limpieza de piezas de ropa, para objetos que se puedan sumergir en agua, para el cubo de basura e incluso para la basura. ¿Os acordáis que decíamos que del cubo de basura se retiraría esa bolsa cerrada, se pondría en otra, ¿vale? Una segunda bolsa, y aparte también nos dice que la basura que se genere en la limpieza ha de eliminarse en contenedores de fracción resto, pero los derechos, dice, es decir, los desechos generales, evite los específicos como vidrio, papel y envases, y dice, procura eliminar todos los residuos juntos de una sola vez. Bueno, debemos dejar en el plan de contingencia registrado también esa colocación correcta de la mascarilla, ¿vale? También debemos dejar reflejado esas técnicas de lavado y también esas técnicas de higiene de manos con preparaciones alcohólicas. Más cosas que deberíamos dejar registradas. Dejarme pensar en todo lo que hemos estado hablando. Yo creo que nada más. Vale. No sé si hoy ha acabado. No sé si Roberto, perdón, o Felisa tenéis alguna pregunta, algo que no hayamos visto, porque bueno, yo la actividad, por supuesto, no soy la que la desempeño, entonces al final muchas veces lo que hacemos en servicio de prevención es tener muchas conversaciones, ¿no?, con nuestros clientes para llegar a abarcar toda la actividad y todas las circunstancias que se puedan dar en el trabajo. Entonces, no sé si tenéis así alguna pregunta. Yo creo que no se me ha pasado nada. Dejadme revisar mientras me decís. Dime, Roberto.
Soy Felisa. Ah, dime, Felisa, disculpa. Nada, yo creo que está todo bastante claro Sí, y lo has explicado todo muy bien, más extendido, bueno, de lo que realmente nosotros no hacemos todas esas cosas que aparecen en tu plan de contingencia, bueno, que se pueden hacer en tu plan de contingencia, pero sí, que está muy bien explicado. claro, al final yo tengo que abarcar todas las posibilidades porque el plan de contingencia no tiene que limitar el que trabajéis menos, me refiero. La prevención de riesgos laborales lo que tiene que hacer es favorecer que vuestro trabajo sea seguro. Sí que habrá cosas que pues, habéis decidido no hacer porque no encontrasteis el procedimiento para hacerlo seguro, ¿vale? Pero claro, cada uno tiene que centrarse en cómo desarrolla la actividad. Y sí, este documento es así extenso y cuando lo vayáis, yo lo que quiero es que lo pongáis al lado del que vais vosotros haciendo y decir, ah, pues mira, esto sí, esto no, porque yo no lo hago, pero que vayáis seguido página por página y no tengáis que ir a ningún sitio a buscar y esto qué era y esto cómo lo he hecho o qué tengo que poner aquí, ¿vale? Que sea una guía lo más extensa posible. Y efectivamente, pues a lo mejor tú, Felisa, haces una animación que otra empresa hace otra. Pero incluso ahora, cuando le das una vuelta, pues a lo mejor dices, bueno, pues, ¿y por qué no me pongo a hacer otro tipo de animaciones? ¿Vale? También es interesante eso. Yo tengo clientes que hacen animaciones y empezamos al principio ya, en cuanto salió la pandemia, empezamos a darle vueltas a todos los protocolos y a su plan, en su caso plan de prevención, porque incluía todos los riesgos, ¿no? Pero pues ha habido muchos cambios y que ha luego visto cuando los ha realizado, que ha dicho, pues es que incluso cuando acabe esto de esta pandemia, seguramente ciertos aspectos que ahora hago voy a seguir manteniendo, porque pues ha considerado que son favorables para su actividad y al final también un punto como de calidad, ¿vale? Hacia ese servicio para darle a los clientes. Sí que otros que ha limitado, pues luego a lo mejor volverá a hacer, ¿vale? Pero, pero por ejemplo, sobre todo en el tema de las meriendas, cuando hay animación con meriendas, hay cosas que pues mis clientes sí que han dicho, a partir de ahora las seguiremos manteniendo, aunque esto se acabe. El tema del embolsado, ¿sabes? Sí. Y ciertos aspectos que le dan justo cuando desarrollas el trabajo, no cuando lo planteas, que te lleva más tiempo, el manipularlo, el prepararlo lleva más tiempo, pero una vez que llegas allí y desarrollas tu actividad, les facilita. Entonces dicen que ciertas cosas pues les han mejorado, ¿vale? Pero eso, yo lo que quiero es que veáis punto por punto y que intentemos tener ese plan, pero no como lo que decía al principio, no como este papel que me puede pedir la autoridad laboral, que efectivamente nos lo puede pedir y que está muy bien tenerlo por eso, pero también como herramienta. Dime. De Que te acuerdo. conté. Nada, Ah, perfecto. vale, pues muchas gracias. Roberto, no sé si querías comentar algo. Nada, por mi parte todo ok. Bueno, hay cosas que sí que realmente pues no se estaban haciendo, otras sí que por lógica y sentido común sí que ya se estaban pues bueno, pues realizando, pero bueno, a tener en cuenta todas esas cosillas. Sí, a ver, yo ya os digo, cualquier cosa os ponéis en contacto, bueno, siempre hago así, es al contrario, ponéis en contacto con la asociación o también con nosotros mismos, ¿vale? Pues yo qué sé, algo que yo no haya podido ver de vuestra actividad porque no la realizo o que tengáis duda en cualquier cosa, pues le echamos un vistazo y os ayudamos, porque al final este plan de contingencia es para que el propio empresario pueda por lo menos en este caso, vale, ya en los otros riesgos, pues cada uno hace como, como vea, ¿no? Pero en este caso de este riesgo del COVID, nos han dado esta herramienta que podemos nosotros mismos hacer y es interesante que la tengáis. Y sobre todo, acostumbrarnos a hacer esas planificaciones en el sentido de esos checklists, ¿vale?
porque refuerzan mucho. No sé si a lo mejor para vuestras actividades ya desarrollabais algún tipo de checklist, pero en materia de prevención ayudan muchísimo. Y para tener todo organizado, planificado y que ciertos aspectos no se vayan de madre, que en los eventos siempre algo se va, no de madre, pero a lo mejor se nos descuida algo, ¿no? Por la casuística que tiene el evento, que es mucha gente, que es algo, pues eso, hoy aquí, mañana en el otro lado, que la gente pues es diferente, y al final todo lo que nos rodea. Es importante también que tengáis en cuenta el plan de contingencia para ayudaros a esa coordinación con las empresas que vais a trabajar, al lado o mano a mano con ellas. Bien. Bueno, pues dime. No, disculpa. Una pregunta Sí, que comentaste antes sobre las mascarillas, las FFP2, ¿no? Sí. No estaban permitidas, ¿no? ¿Las FFP2? Sí, FFP2, sí, ¿no? ¿Por qué no? Porque tenía la válvula o algo así, ¿no? No eran... No, es que te confundes. De todas formas, me parece que en el módulo 1 lo había ¿cómo se dice? Lo había, no me sale la palabra, aclarado. No, mira, espera, que como tenemos, voy a quitar esto, ¿vale? Y voy a poner te cuento. Vamos aquí, vamos a abrir. Mira, FFP2. Uy, que puse una F de más. FFP2. Vale, las FFP2 son estas, vale, con este marcado de FFP2, y después tienes esta, que es la que tú dices, ¿vale? Esta es FFP2, pero tiene válvula de exhalación. Estas están prohibidas, ¿sí? Pero el resto, que seguramente veas por la calle, bueno, estas, vale, tienen filtrado FFP2. Y aquí te pondrá, mira, estas, por ejemplo, que hay tanta controversia, KN95. Esta KN95, vale, es una nomenclatura, al igual que FFP2. Las que están prohibidas, por supuesto, es esta, ni tapándole esto. Lo que está prohibido es la válvula de exhalación. El motivo es porque esta válvula a ti te da más sensación de respirabilidad, vale, pero a ti te protege, pero tú al exhalar puedes echar antes gotículas, ahora aerosoles, ¿vale? Pero yo de las que os hablo, las FFP2, son simplemente que tiene el filtrado. Como veis, esta tiene un sellado, ¿vale? Por aquí, pero bueno, las puedes encontrar así. El FFP2 es el filtro, el tipo de filtro, lo que filtra, ¿vale? Otra cosa, pues, es el tener esa válvula de exhalación, que estas solo están recomendadas si el servicio de prevención lo indica para ciertos trabajos. Imagínate, por ejemplo, en la construcción y que trabaje una persona sola, ¿vale? Pues esta válvula, o sea, esta mascarilla para ciertos trabajos necesita que tenga esa válvula, ¿vale? Para estar cierto tiempo o por problemas respiratorios de la persona, pero por supuesto, tiene que ser establecido por un servicio de prevención. Si no, para todo el mundo, esta válvula, no el filtrado FFP2, sino esta válvula es la que está prohibida. Yo os hablaba de, mira, mascarillas. Mascarillas reutilizables de tela bolsillo. Lo que pasa es que, claro, aquí, ¿en qué hay que tener cuidado? Pues en la manipulación, en guardarla. Vale, pues estas mascarillas, fíjate, aquí nos pone. Mascarillas, por así decirlo, por ejemplo, ¿no? A ver, bueno. Estas mascarillas y estos filtros. Estos filtros son los que tienen que tenerse filtrado también FFP2, ¿vale? Y las mascarillas normalmente tienen que tener, a ver, para el trabajo yo no pondría una mascarilla de tela que no tuviera protección la propia tela, ¿vale? Que no tuviera filtrado la propia tela. Para el trabajo yo no la pondría. Luego para el día a día, bueno, pues cada uno
que haga lo que considere, ¿vale? Pero efectivamente, si nosotros tenemos una mascarilla de tela con su certificado, que el certificado va a venir determinado por la norma UNE o ISO que va a tener, ¿vale? Y después le pondríamos normalmente las mascarillas de tela reutilizables, le pone hasta ciertos lavados en el manual de instrucciones y luego le pondríamos este filtro. O si queremos también, mientras la usamos, le pondríamos este filtro. Vale, mira, información adicional. Claro, esta, por ejemplo, no pone nada. Pone 100% algodón, lavable, pero no pone ningún tipo de certificado, ¿vale? Entonces, esta, por supuesto, hay que ponerle el filtro, sí o sí, porque si no, no vale de nada, ¿vale? Pero, espera, mascarillas reutilizables. Pero bueno, importante que te quedes con el hecho de la... Bien, sí, aclarado ya el tema. De la válvula. A ver si esta lo pone. Y que los certificados, al final la gente, hay veces que se lía. Entonces, muchas veces es preferible la FFP2, que esta, por cierto, es la que os digo que puede usarse, va a depender de la mascarilla, ¿vale? Hay unas que son para 20 horas, otra para 40. Entonces, ojo con luego guardarla. Y pues, ¿cómo guardarla? Pues yo diría, pues en estas cajas que hay especiales para mascarillas, ¿vale? Pero igualmente, pues tienes que higienizarte las manos, como habíamos hablado, ¿vale? Pero, ¿qué iba a decir? Ah, eso. Y que es importante saber cuántas horas la vamos a usar. De todas formas, estas mascarillas, antes de llegar a esa vida útil de horas, se le empiezan a salir como unos pelillos, ¿sabes? Entonces ya te dicen, esto tengo que retirarlo, porque además molesta. Vale, al igual que las quirúrgicas, se ve que cuando ya no deberían usarse, están como papel de fumar, o sea, se ve que están gastadas, incluso hay gente que le ha salido pelotillas del mal uso, porque las quirúrgicas tienen una duración con total capacidad de 4 horas, aunque pongan 8, de 4 horas, y en cuanto se humedece, cualquier mascarilla, da igual el filtrado que tenga, en cuanto se humedece, hay que sustituirla. Vale, no podemos estar pues, con una mascarilla húmeda. Esta es lo bueno que tienen. Efectivamente, tú con la quirúrgica respiras como más fácil, pero esta lo bueno que tiene es que no se te pega. Al tener esa forma de hocico, vale, no se te pega y entonces te da, pues no, si eres persona que humedeces rápido la mascarilla, esta se humedece menos. Te va a dar más calor, pero se humedece menos. Pero bueno, yo es lo que recomiendo, porque esta sella mucho mejor alrededor de la cara, ¿vale? Y las quirúrgicas no. Sí que es cierto que si te pones la quirúrgica más la pantalla, qué bueno, qué tal. Yo ya sabéis que para eso siempre soy un poquito más, bueno, precavida, por así decirlo, y indicaría poner una FFP2. Bueno, no me extiendo más porque tampoco tiene mucho más que extenderse ese tipo. Ya te digo, es la válvula. Esta. Bien, gracias por la aclaración. Nada, cualquier cosilla os ponéis en contacto con nosotros o con la asociación y os ayudamos. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues muchas Que tengáis gracias. buena mañana.